En redes no mostramos quiénes somos, sino quiénes quisiéramos ser cuando no nos miran. Muy buenas noches, muchas gracias por la oportunidad de estar el día de hoy con ustedes. He estado analizando, escuchando mis compañeras ponentes, antecesoras mía, y pues ahora sí que es como si nos hubiéramos puesto en una exposición en trabajo en equipo. Vamos vinculando, se van vinculando las anteriores ponencias con lo que traigo principalmente esta noche. Aquí, pues obviamente, en esta era digital, como ya lo mencionaban, pues esa conexión en el sistema nervioso central, pues hace que nuestros impulsos, nuestros neurotransmisores, llegasen, pues obviamente, a ese impulso por estar checando alguna notificación, si ya le dieron like, qué sucede, qué está pasando. Entonces, obviamente que es un impacto principalmente en la identidad, en el autoconocimiento, en la salud mental y sobre todo ha transformado lo que son las dinámicas sociales de la juventud. Esto que es el comportamiento principalmente en las redes sociales. Si bien partiendo un poquito de nuestra historia, todos los que estamos el día de hoy en este simposio, los que nos están viendo, pues nuestras redes sociales con las cuales nosotros crecimos no se asemejan absolutamente en nada de lo que hoy en día o bien se hace pues 15 años se vino transformando esto, si bien cuando estaba en la época de la universidad ya se mostraba estas primeras redes sociales. Aún yo recuerdo exactamente hace 20 años, si no me equivoco, sí, 20 años, 2006, veo por primera vez Facebook, no le hallaba pie y forma, dije, ¿para qué es esto? ¿Para cuál es la intención? ¿Cuál es la finalidad? Y simplemente llegué a crear mi perfil, pero pues ahí quedó. No sé si siga vigente, no sé si es el mismo que tengo, pero pues no le hallaba la razón de ser. Oh, sorpresa, 20 años después, o bien 10 años después, nuestras redes sociales forman parte de nuestra propia identidad, forman parte de ese cúmulo de comportamientos, de emociones. Mencionaba hace un momento la maestra, la colega Ana Laura, si no me equivoco, que el hecho de nuestra foto de perfil, el tipo de correo electrónico que tenemos, la red social que utilizamos, ya forma parte de lo que es nuestra propia identidad, ¿sí? Qué curioso, antes pues nos preocupábamos pues en el propio autoconocimiento, nuestra identidad, etcétera, pero sin embargo, redes sociales o la psicología digital está presente, ¿sí? Entonces, en este sentido, tenemos que estar viendo lo que impacta principalmente en el desarrollo neurológico, pues tanto en el adolescente, en el niño, y bueno, nosotros se supone que ya somos los adultos que ya entendemos, pero sin embargo también nos impacta. No sé si ustedes recuerden, o bueno, no nos vamos tanto el recordar. ¿Qué sucede cuando no hay internet? ¿Sí? Queremos comunicarnos, queremos mandar un mensaje, queremos estar al pendiente de si ya mi publicación, mi estado ya generó algún like. Entonces, en esta cohesión de personalización y el poder del algoritmo, empezamos con esa curiosidad, ¿sí? Empezamos a interactuar con ese contenido llamativo. ¿Qué sucede entonces si no tengo internet? ¿Qué hago? Me estoy perdiendo principalmente de lo que está sucediendo allá. Me están sintiendo, me están haciendo el famoso FOMO, ¿sí? De que sabes que me están excluyendo de algo, ya sea por una cuestión
por culpa de la conectividad a internet, etcétera. Entonces, generaliza principalmente esa inestabilidad, esa cuestión de ansiedad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estoy conectado, no estoy al pendiente de lo que está sucediendo. En este mismo proceso, los algoritmos van a identificar patrones para crear experiencias únicas, pero sobre todo van a priorizar la retención sobre ese bienestar. ¿Sí? Como seres humanos somos curiosos. ¿Sí? Empezamos a picarle, a ver qué sucede aquí, cómo empiezo a interactuar. Ya como mencionaban ahorita, ya estoy aumentando de seguidores o no estoy aumentando de seguidores. ¿Qué tengo que hacer para poder, obviamente, crecer en ese punto? Entonces, a partir de ahí, se hace una extracción de datos, perdón. El algoritmo va a identificar patrones mediante aprendizajes y automático y llega, pues obviamente, a dar toda esa minería de datos. En este sentido, pues, la plataforma, al encontrarte, te va a ofrecer contenido principalmente que sea de tu interés. Entonces, se va a hacer ese enlace, ¿sí? Vamos a estar cayendo, si tú quieres, de alguna manera en una especie de adicción, ¿sí? Este tema de redes sociales o de la conectividad, perdón, o la psicología digital da para mucho, ¿sí? Ya que existe un lenguaje oculto en la cual, bueno, tanto ustedes como nosotros, como toda la sociedad, deberíamos de estar al pendiente y no pasar por alto si estás conviviendo con infantes, con adolescentes, porque es ahí, mediante ese lenguaje oculto, que sucede todos esos desajustes o problemas a los cuales se enfrentan los adolescentes, los niños o incluso las mismas personas adultas. Te hablaba o te hablo en la cuestión de la identidad y tenemos o se fragmenta esa identidad que estamos fuera de línea y la identidad cuando estamos en línea. ¿Sí? El sujeto auténtico mantiene pues su identidad o sus procesos mediante lo privado y lo complejo. Su validación va a ser interna. Va a haber más conexiones orgánicas y profundas con su propio entorno. Es lo que se llama, pues, ese tipo de conexión face to face, cara a cara, pero sin embargo tenemos el otro sujeto o el otro adolescente o el otro niño, el cual su yo objeto es en línea, es público, quiere generar miradas. Muchos de los que caen o que caemos en esas adicciones a las redes sociales pensamos que somos el centro de todo. Oye, ya publiqué esto, van a estar al pendiente. Si me vieron que salí con este tipo de camisa, ¿qué va a pensar aquella persona? Si ya dije esto, lo pondré en tendencia, cuando en realidad, pues simplemente nosotros lo que hacemos es pasar de largo una publicación. Entonces, esa persona que está al pendiente de ese yo objeto en línea, busca esa validación externa, ¿sí? ¿Cuántos casos no hemos visto en las noticias de jóvenes que ponen en riesgo su integridad solo por esa validación, solo por ese like, solo por esos seguidores? Se arriesgan, pero sin medir las consecuencias. Eh, esta plática, como les menciono, la he dado también en Escuela para Padres. El título, pues, es Las redes sociales y yo, el buen uso de las redes sociales. Y ahí pues también es invitar al padre de familia que esté al pendiente de sus hijos o de su hijo, con quién interactúa, cuánto tiempo pasa en lo que son esa conectividad o esas redes sociales en las cuales pues están completamente al pendiente. Entonces, ellos dan por hecho de que están interactuando con personas de su misma edad, pero pues hay otro tipo de consecuencias o riesgos. En esta conexión o el por qué
llegamos a tener ese tipo de adicciones, ese sistema de recompensa y ese neurotransmisor de la felicidad, ¿sí? Imagínate un momento en el cual tú estás aburrido, eh, no tienes nada que hacer y sin embargo llega una notificación. Somos seres humanos y como seres humanos nos encanta el chisme. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Ahora, ¿quién publicó? ¿Qué dijo? Se nos activa, pues ahora sí, nuestro sistema nervioso. Empieza completamente a trabajar todo este tipo de dependencia. ¿Cuál es la acción? Revisar el celular y empezar a deslizar la pantalla. En la primera parte de este simposio, bueno, nos comentaban, nos daban estrategias muy buenas de dar esos recesos de 20 minutos, empezar, pues ahora sí que tener ese contacto con nuestro cuerpo, pero te pregunto o les pregunto, ¿cuánto tiempo pasan o pasamos pegados a un dispositivo? Hay un momento en el cual a lo mejor ya te desesperas porque el contenido es el mismo, ¿sí? Pero se empieza a reafirmar cuando esa fotografía, cuando ese video, eso que publicaste, empieza a recibir la aceptación del entorno. Entonces, recibes ese like y ¿qué sucede? Me están recompensando. ¿Sabes qué? Estoy haciendo lo correcto. Estoy teniendo esos seguidores. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues publicar de nuevo. Buscar un contenido parecido para que, pues si ahorita tuve 20 likes, para la siguiente tener 40, para la siguiente tener 80 y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, este mecanismo neuroquímico constante va a derivar en patrones de búsqueda compulsiva y dependencia de la validación social, ¿sí? De esa cercanía, de ese contacto, de querer ser. Ahorita ya no me ha pasado, pero sí recuerdo hace unos 5 o 6 años, precisamente antes de pandemia, en aquel entonces era orientador educativo de VM aquí en Tampico, y la mayoría de los chicos, su visión o su proyecto de vida era ser influencer. Querían ser influencer. Era cuando estaba ese boom, ¿sí? De que para qué voy a estudiar, agarro una cámara, empiezo a hacer esto, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque buscaban esa validación. También en aquella época, si recordamos un poquito, 2018-2019 fue cuando se presentó el famoso reto de la ballena azul, sobre todo que iban más cautivos a niños de secundaria o adolescentes de secundaria, retos en los cuales, bueno, incluso tenían en riesgo principalmente su propia vida y todo por esa generación de esa dopamina, de esa adicción que le estaba generando. Según estudios recientes que se han comprobado que uno puede ir y volver de cualquier lugar perfectamente sin publicarlo. Hoy en día estamos en esta era en la cual que voy al parque, ya comí esto, ya comí aquello. Entonces, esperamos esas reacciones, esperamos ese proceso de recompensa y generamos esa interacción. ¿Y cómo te sientes? Pues gustoso. ¿Por qué? Porque esa publicación generó esos likes que tanto necesitaba, que tanto quería para poder tener esa validación. Según estadísticas de la salud mental en la juventud, 1 de cada 5 jóvenes iberoamericanos presentan trastornos mentales vinculados al uso intensivo de redes sociales. Y por no dejar de lado también, pues los juegos en línea que van de la mano. También por esa área de los juegos en línea hay mucha exposición, sí, hay muchas personas que dicen ser de una edad cuando en realidad pues están pasando los límites y si no hay supervisión o hay muy poca supervisión, las consecuencias o los resultados aún son mayores. Según
el 60% de la juventud experimenta lo que es lo denominado ansiedad digital. Mencionaba hace ratito, pero lo puse como ejemplo, me acuerdo también 2018, 2019, en mayo para ser preciso, se cayó el WhatsApp, ¿sí? No podíamos mandar mensajes, no salían mensajes, y pues era un caos para aquellas personas o para aquellos que dependíamos, aunque sea para cualquier cosa o con el perdón de ustedes, para soncear, pues estábamos con ese tipo de ansiedad, o sea, ya se ha generado esa conexión, ese vínculo. Entonces, imagínense aquellos jóvenes, niños que están dependiendo de lo que es el celular. Se los quitan, se los privan, entonces están con ese tipo de ansiedad. O bien, ¿por qué no avanzo en esos likes? ¿Por qué no tengo más visualizaciones? En este mismo tipo de estadística, bueno, se indica que el tiempo promedio diario de conexión, el más alto a nivel mundial, es de 3 horas con 32 minutos. ¿Sí? Te dejo la pregunta, ¿cuántas horas inviertes tú en esa conectividad en tus redes sociales, ya sea por necesidad, que es por trabajo, o simplemente por ocio o porque estás aburrido? Como mencionaba, existen lenguajes ocultos o códigos secretos en redes sociales. Y nosotros que estamos inmiscuidos tanto en lo que es la salud mental, así como aquellos que cumplimos la función como docentes, tanto de bachillerato como nivel medio superior, o también para los padres de familia, es importante checar esa comunicación cifrada, ese lenguaje oculto. No sé si ustedes recuerden cuando usábamos el famoso chismógrafo y para que no fuera capturado, que no cayera en manos de la maestra o de alguna persona que no debiese leer todo eso ahí. Yo me acuerdo que en la primaria pues sí teníamos nuestro lenguaje oculto, nos enseñaban el abecedario, ya sabíamos qué significaba, ya sea el corazoncito o una carita feliz. Entonces de esa manera nos comunicábamos ahí. Ya el maestro Mauricio le da risa, a lo mejor recordó algo. Entonces aquello pues prácticamente era o estábamos en pañales, ¿sí? En esa información. Hoy desgraciadamente que más quisiéramos que ese código o ese lenguaje oculto fuera tan inocente o tan blanco, cuando en realidad no es así. Está la policía cibernética, que es la encargada principalmente de estar al pendiente, de estar descifrando, decodificando esos códigos ocultos en los cuales pederastas, personas que quieran manipular o que quieran coaccionar a menores de edad, se dan a la tarea de solicitarles diferentes situaciones, ya sea en contexto sexual, ya sea en cuestiones del suicidio, pero es importante que uno como adulto aún tenga lo que es esa curiosidad. ¿Sí? ¿Sabes qué? Vi este tipo de simbología, ¿qué significa? ¿Qué es? ¿Sí? Poniendo un ejemplo claro, me pasó también hace muchos años en una escuela que trabajaba, pasaba por un salón y vi pegado ahí en la puerta 420. Me llamó la atención, 420. Soy demasiado curioso, soy demasiado chismoso, pues me fui a googlear, dije, ¿qué significa 420? Ya deduje, entendí, comprendí. Estoy hablando hace más de 12 años y al día siguiente pues fui y hablé con el grupo. Ahora sí que para cualquier persona podría decir 420, pasas desapercibido. Hoy sabemos, espero que sí sepan lo que es 420, si no ya llevan una tarea para investigar qué es 420. Y ese 420 es uno de muchos de los lenguajes ocultos
qué sucede en las redes sociales. Y si tú como adulto o si tú como profesional de la salud o profesional en el área educativa no te das a la tarea de investigar, no estás conociendo, pues ahora sí que a tu población cautiva con la cual estás trabajando. Aquí, pues obviamente se da también en ese aspecto de inestabilidades en cuestiones de la autoobjetivación y el género. Hay mucha vigilancia en la cuestión del aspecto corporal. Muchas mujeres adolescentes reportan vigilancia sobre su aspecto físico y la comparación constante con otras personas. Por eso empezaba con la frase, en redes no mostramos quiénes somos, sino quiénes quisiéramos ser cuando nos mira. Antes de lo siguiente que voy a comentar, pues parecía chiste, parecía broma, pero pues ahora sí que la realidad supera la ficción. Y no sé si se acuerdan, no sé si a principios de año de que se emitió una alerta Amber de una mujer o señorita que había desaparecido, la reportaron, empezaron a desplegar, empezaron a buscar. ¿Y qué sucede? Y fue caso real, parece mentira, pero no. Pues andaban buscando una mujer que no tenía nada que ver con la que estaba desaparecida. ¿Qué tiene que ver con esto? Pues alteramos, ahora sí que muchos filtros, las personas llegamos a escapar de ese mundo real para buscar lo que es una ideología o algo ideal para estar dentro de esos estándares inalcanzables. ¿Y qué sucede? Por ahí creo que hay un capítulo de La Rosa de Guadalupe, o no sé, de que, pues, oye, tú decías que eras esta, pero en realidad eres esta, entonces, pues simplemente tienen esa realidad alterada o tienen una disforia corporal o su identidad está completamente pues fragmentada. ¿Qué trae consigo en todo aspecto? Consecuencias clínicas. Va a existir un vínculo directo entre el uso intensivo de redes y el riesgo, pues obviamente de desarrollar trastornos de la conducta alimentaria, perdón, o bien una baja autoestima o que no estén conforme con lo que es su identidad o su reflejo. No les sé decir exactamente hace cuánto se presentó esta problemática, pero me imagino que ha sido parte de este fenómeno llamado Pubic. ¿Qué quiere decir? Se pierde lo que son las relaciones cara a cara. Estás aparentemente interactuando con la persona, pero no lo estás. Y como dice ahí, es el acto de ignorar a las personas físicamente para atender una pantalla. ¿Sí? Y ahí es donde hay muchos problemas que se llegan a presentar. Porque imagínate aquel adolescente, aquel niño que quiere platicar con el papá, con la mamá, con el maestro, y estamos al pendiente de a ver si ya me dieron like, que si ya les agradó mi sticker, que si ya esto, y pues sí, ajá, sí, sí, perfecto, sí, ajá, y se pierde el contacto cara a cara, o bien al revés, sí, incluso pues yo como maestro, espero que no hayan por ahí alumnos míos, ¿verdad? Estoy en clase explicando, exponiendo, dando retroalimentación, y ellos o con los audífonos, o con el celular, o dispersos completamente. Aquí obviamente se sobrepasa y va perdiendo completamente esa empatía, ¿sí? De esa interacción que se está teniendo, ¿sí? Esa erosión de la empatía, bueno, la interacción exclusivamente digital reduce la capacidad de leer el lenguaje no verbal, ¿sí? Yo pues estoy formando, soy formador de licenciados en psicología y licenciados en pedagogía y a ambos les digo, saben que una de nuestras herramientas importantes es la observación. Entonces imagínate, tú estás en el celular, te llega tu alumno de que tiene problemas
y tú no te percataste por estar aquí al pendiente del WhatsApp o de cualquier meme, ¿sí? ¿A dónde va a parar esto? ¿Sí? En donde ya las interacciones mejor sean por redes sociales, en donde me vas a atender y pasamos por alto ese sentido en esa cuestión de que se vuelva un tanto más fría nuestra interacción. Algo que también me llamó la atención de la colega Ana Laura, decía de que pues vamos programando tanto las aplicaciones o como la inteligencia artificial. A mí me causó risa o me causa risa de que ahí estuvo en tendencia de que al utilizar ChatGPT, Gemini, Copilot, pues le pedían, le daban su prompt y le decías por favor o le decías gracias. Es que hay que ser empático con él porque luego se puede enojar y así como que, ¿quién hizo esa regla? O sea, ¿quién mencionó que le tienes que decir gracias y por favor cuando simplemente es un auxiliar, es un apoyo? Sí, entonces ahí lo están tratando también de humanizar, como también regla no escrita, pero también no sé de dónde salió. Yo a veces acostumbro a usar escritura en mayúscula y ¿por qué me estás gritando? Sí, ya se vuelve algo que no es regla, se vuelve en algo cotidiano. Entonces, tú me gritaste cuando te grité, pues simplemente cuando me escribiste con mayúscula. Entonces, ahí se va presentando este tipo de fenómenos o este tipo de situaciones en las cuales tenemos, pues sí, que entender estas reglas, comprender, esclarecer principalmente para que no haya una alteración prácticamente en lo que es el ser humano o nuestros jóvenes. Aquí en la interacción cara a cara, bueno, pues se va a dar una empatía alta versus con una conexión digital presentamos una empatía baja. Hay un distanciamiento de consecuencia emocional. Sí, aquella persona que a lo mejor quería abrirse contigo, siendo tú el maestro, pero, sí, pues estás bien, pues sí. Entonces, si esa persona quería emitir algo, pues tú mismo o tú misma diste esa barrera. En cuestión de la interacción cara a cara, nos dan lenguaje corporal, el tono de voz, las microexpresiones. En la conexión digital, bueno, nos escudamos con emojis curados, textos editados, asincronía, ¿sí? Tratas de estar dando, eh, maquillar más que nada tu estado emocional o esa interacción. Las interacciones cara a cara en cuestión de vínculos, pues son cualitativos, son profundos y sobre todo complejos. En la conexión digital son cuantitativos. ¿Por qué? Porque estoy viendo, pues tengo 1000 contactos, de los 1000 nada más tuve 20 likes o tuve mucho más. Entonces, ¿sabes qué? Vamos bien. Se da ese vínculo un tanto superficial. Una fricción en la cuestión de interacción cara a cara es alta, requiere esfuerzo emocional y resolución de conflictos. ¿Sí? El cómo me dijiste, si me hablaste golpeado, si me miraste feo, entonces ir regulando o aplicando lo que es la inteligencia emocional. En la conexión digital, bueno, pues la fricción viene siendo baja, sí hay un control de la autoimagen para evitar ese miedo a lo que es la funa y pues mejor buscamos alguna otra alternativa para tener ese escape adecuado. Entonces, aquí lo importante que debemos de saber que la tecnología debe de ser una extensión de nuestra capacidad de conectar, no un sustituto de nuestra humanidad. Tenemos que tener esa autonomía emocional, tenemos que tener a cabalidad y seguir un diseño ético adecuado, saber cómo me expreso, saber cuándo prestar atención, saber cuándo no caer en ese tipo de adicción. Y pues por último, el scroll infinito es la nueva forma de huir de nosotros mismos.
Pues que tengan excelente noche. Muchas gracias por esta oportunidad.